Hasta el teléfono porque nos quedamos mudos. Estábamos viendo, los colegas del Observador publicaban esta mañana que la Fiscalía pide desestimar una denuncia por perjuicio de 1,5 billones de guaraníes en IPS. Estamos hablando de la administración de Vicente Battaglia. Los fiscales Jorge Arce, Néstor Coronel y Luis Piñanes pidieron la desestimación de la denuncia contra el ex titular del IPS, Vicente Battaglia, todos sus ex consejeros, por un perjuicio de 1.630 millones, no, es 1.630.414.082.023 guaraníes que denunció la Contraloría. Sin embargo, ¿qué dicen los agentes? Que se determinó la atipicidad de los hechos, o sea, lesión de confianza y estafa, y que se dilucidaron todas las cuestiones de ejecuciones presupuestarias relacionadas al ejercicio fiscal. Doctor José González, director jurídico del IPS, estamos todos desmayados. O sea, acá no pasó nada después de que la Contraloría hable de un daño patrimonial de más del 1 billón de guaraníes. La Fiscalía dice que no existe nada atípico. ¿Entendí, pico yo bien, doctor? Y la verdad que nosotros también estamos tratando de entender y estamos tratando de acceder a una copia de ese escrito de desestimación. Así como vos decís, hubo un reporte 53 de la Contraloría donde hizo varias observaciones, diferencias de saldo inicial de caja. Así también se había reportado que el Consejo había aprobado un crédito por 50.000 millones. Sin embargo, el crédito que se quitó fue superior de 65.000 millones. Y bueno, son cuestiones que evidentemente no tuvieron en cuenta y ahora estamos tratando de acceder a ese escrito para ver si podemos eventualmente impugnar esa resolución, o sea, ese escrito del Ministerio Público. Primero habría que ver también qué trámite le da el juzgado, si le da trámite de oposición para que se remita nuevamente al Ministerio Público y luego se vaya a la Fiscalía Adjunta para que ahí eventualmente resuelva. Y bueno, tenemos que esperar a ver qué dice el juzgado penal de garantía. Estamos mirando, doctor, y dice, ¿qué dijeron los fiscales? Luego de analizar las documentales obrantes en el cuaderno de investigación y agotado las instancias investigativas, a criterio de esta representación fiscal, nos encontramos ante hechos que no tendrían relevancia penal y por ende no amerita la persecución de oficio en el ámbito penal de parte del Ministerio Público. Pero yo creo que un reporte del final de Contraloría es cuanto mínimo un indicio suficiente de un posible hecho punible. Y también hay reportes, o sea, una auditoría externa también que encontró datos relevantes. Nosotros hemos presentado también ese informe de la auditoría externa porque como consecuencia de ese informe de la Contraloría, el Consejo de Administración contrató un equipo auditor externo que también encontró hallazgos importantes y significativos que también nosotros pusimos a disposición del Ministerio Público, pero que evidentemente no tuvieron en cuenta. Por eso estamos tratando de acceder a una copia de ese escrito de esa estimación para ver cuáles fueron los fundamentos que le llevaron al Ministerio Público a tomar esa decisión. Es muy fuerte porque la Contraloría hablaba de 1.600.000 millones de guaraníes y resulta ser que los fiscales dicen que no encontraron atipicidad y que no amerita, ¿cómo dicen? Que no amerita la persecución de oficio en el ámbito penal de parte del Ministerio Público. Una consulta, doctor. ¿Ellos les pidieron a ustedes como IPS ser parte, apoyarles, entregar documentación en este caso?
Sí, constantemente el Ministerio Público viene pidiendo investigaciones, viene pidiendo oficio, eso sí es correcto, pero son 3 los reportes que se presentaron al Ministerio Público: el reporte 53, el reporte 54 y el reporte 55. Y el reporte 53 el que fue desestimado hoy en día por parte del Ministerio Público. Se fueron a declarar también gente de IPS en las distintas causas que nosotros presentamos ante el Ministerio Público. Por eso yo estoy pidiendo ahora una copia de esa desestimación para ver cuáles fueron los elementos que ellos tuvieron en consideración para llegar a esa conclusión. Pero sí es grave, así como usted dice. Pero es gravísimo, o sea, no sé, vaya y pase si estábamos discutiendo 1.000.000 de guaraníes y dice no encontramos relevancia en esto, pero estamos hablando de 1.600.000.000.000 de guaraníes. Correcto. Y recuerda usted, doctor, solo por si tenga de memoria, ¿en qué concepto se dio esta lesión patrimonial? ¿En obras, en compras, en pérdida de equipos? ¿En qué recuerda usted? No, es el reporte 53, como te dije, una de las observaciones era el crédito que se aprobó en el Consejo, se aprueba para sacar 50.000 millones de guaraníes. Sin embargo, la operación que se hizo con el banco fue de 65.000 millones. Después eran diferencias de saldo inicial de caja. Después era también del programa de maternidad, pago de subsidio. Eran varias las observaciones que se hicieron y que habían inconsistencias en las documentaciones de IPS y también faltaban documentos. Estoy mirando acá el reporte 53 justamente de la Contraloría y Dios me libre, ¿verdad? O sea, diferencia entre los montos aprobados en la línea de crédito según resolución del Consejo de Administración y según el contrato y pagaré a Interfisas a esa. El IPS no contó con la composición de saldos pendientes de pago a proveedores de bienes y servicios correspondientes de las cuentas contables establecidas. qué fuerte. Acá habla de... estoy mirando ese informe número... Otro informe también fue que, sí, que esos recursos obtenidos por el IPS, ese crédito no fue impactado, no fue presupuestado. Eso fue una cuestión que nosotros observamos y denunciamos. El IPS está haciendo una auditoría con respecto a esa línea de crédito, aún no concluyó ese resultado, y yo tengo entendido que el Ministerio Público está en conocimiento que nosotros tenemos pendiente aún emitir una auditoría. Ellos tenían la obligación como órgano investigativo de tener en cuenta todos los elementos de cargo como así también de descargo. Y hay una auditoría puntual que está pendiente de su finalización, que va a estar para fin de año en el IPS, y ese elemento va a ser muy relevante para el Ministerio Público para proseguir la investigación o eventualmente para desestimar. Pero yo creo que se apresuraron un poco en dictar esa desestimación sin tener en cuenta ese informe de la auditoría, y ellos saben que el Consejo de Administración aprobó la auditoría interna, y así también el IPS designó a un perito de la Corte para que se expida sobre esa auditoría. También nosotros habíamos pedido a la Contraloría y a la Auditoría del Poder Ejecutivo que se expidan sobre eso. Yo creo que te reafirmo que el Ministerio Público se apresuró a tomar esa decisión sin tener en cuenta esa pericia. No obstante, una vez que nosotros tengamos el resultado de esa auditoría, nosotros podemos pedir la reapertura de la causa. Qué fuerte, doctor. Pero aprovechando, sí, es llamativo. pero sumamente llamativo. Debería consultarle a los fiscales porque ellos se apresuraron en tomar la desestimación sin tener en cuenta eso. Y también la ley esa samaniego te topeaba hasta un 5%, vos podías comprometer tu presupuesto
anual y ellos violaron todos los parámetros permitidos para hacer esa línea de crédito. Qué fuerte de verdad esto. Digo, usted ya está pidiendo la documentación, ¿en qué se basaron para decir que acá no pasó nada? Y ustedes pueden formar parte de este proceso, doctor. ¿Usted puede pedir intervención o ya no? Sí, no, y después bueno, igualmente podemos impugnar la decisión del juez una vez que el juez resuelva. Ahora se va esto al juzgado y el juzgado puede hacer lugar a la desestimación o puede darle trámite de oposición a aplicar el 314 del Código Procesal Penal y devolverle la actuación al Ministerio Público para que ratifique o rectifique su escrito. En caso que ratifique el juzgado, ahí nuevamente puede remitir los antecedentes a la Fiscalía General para que la Fiscalía General se expida. Pero como te digo, hay una auditoría pendiente por parte de IPS que le contrató también a un auditor del Poder Judicial de la Corte que deben expedirse sobre ese reporte 53. Para mí fue un poco apresurado sin tener ese elemento. Eventualmente podría reafirmar ese escrito, pero sería más responsable y más prudente con el informe de esa auditoría, a no ser que ellos hayan realizado una auditoría, cosa que lo dudo. Que están quejándose de falta de presupuesto y de dónde van a contratar una auditoría para hacer una auditoría superpuesta a la Contraloría que les envió el reporte. Evidentemente tenías que haber hecho eso para poder concluir eventualmente. Lo que concluyeron, ¿verdad? Claro. Doctor, muchísimas gracias por atendernos, a ver si nos mantiene al tanto de cómo sigue este caso, ya que usted está custodiando ahora el patrimonio del IPS. Gracias, señor, por atendernos.